el fruto de un árbol. Pero después de eso, el último sería probar el fruto de ese árbol. Algo parecido a eso es lo que es la revelación especial. La revelación general que vimos es algo en todo el panorama, pero la revelación especial nos va acercando ¿a quién? A Dios. Nos va acercando a Dios mismo, de tal manera que poco a poco nos va llevando hacia Él. Así que, habiendo visto, habiendo examinado que la revelación general es un panorama del estudio acerca de Dios, y sabemos que esto, hermanos, no trae salvación para los hombres. Es decir, ningún ser humano se ha convertido simplemente viendo a la naturaleza. Aunque algunos digan, en su momento digan, yo solamente vi el océano o el mar y me convertí, recibí al Señor. No es posible, porque solamente es por la obra del Espíritu Santo y por el llamado que Dios hace, es cuando un hombre se convierte verdaderamente en hijo de Dios. Entonces la revelación especial, eso es lo que significa. Hay un texto que me gustaría comentarles, hermanos, en Deuteronomio 29:29, si me ayudan a buscar. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Que las cosas secretas pertenecen a Jehová. A pesar de que más adelante vamos a ver que Dios se revela a nosotros, vamos a encontrarnos con cosas que nunca vamos a poder comprender, porque esas cosas son las que Dios puso como secretas solamente para Él. Solamente aquellas cosas que nos reveló son las que las vamos a poder conocer. Y entonces, la revelación, hermanos, es un acto de gracia soberana que da a conocer a todos los hombres la verdad divina, que no puede descubrirlo por sí mismo. Es decir, la revelación nosotros por nosotros mismos no la podemos descubrir. La revelación implica que Dios se acerca al hombre. Dios se hace ver al hombre. Con revelación especial también entendemos que es la manifestación que Dios hace de sí mismo a personas particulares en momentos y lugares concretos específicos. Y creo que sabemos de cuándo el Señor nos llamó de una manera que podemos decir, nos llamó de manera particular desde un momento, desde un lugar concreto y muy particular. Porque si empezamos a decir o a contar nuestro testimonio, ¿cuándo fue que dijimos sí al Señor? Creo que cada uno de nosotros vamos a sacar diferentes formas como el Señor nos llamó. Por ejemplo, yo pudiera decir que el Señor me llamó, un compañero me invitó a un cumpleaños y en esa predicación recuerdo muy bien que es la primera vez que escuché de un pastor. Ya conocía algo de la Biblia, pero no realmente a la vez nada. Pero cuando escuché la predicación del pastor, sentí el llamado del Señor y me di cuenta quién era Él. Ahora, ese llamado del Señor, esa obra del Señor que me abrió los ojos para darme cuenta que yo estaba equivocado, es algo personal. No tengo que pedirle a mi hermano que debe de sentir lo mismo, que debe hacer lo mismo, ¿no? Recuerdo que ese día yo solo, ni siquiera el pastor hizo llamada. Después del culto yo fui con el pastor, hablé con él, le dije, mire, yo me siento así, de esta manera. Pero hay otros que hacen llamado al pastor, hay otros que en el transcurso del camino se dan cuenta que están mal, se convierten. Eso es el llamado
especial que Dios hace. La palabra aquí, revelar, significa descubrir lo que está oculto o sacar a luz lo que está oculto. Ahora bien, ¿por qué es necesario la revelación especial, hermanos? ¿Alguien podría decir por qué es necesario la revelación especial? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué es necesario? Necesitamos una relación, una comunión con Dios. Necesitamos una relación, una comunión con Dios. Primero, para responder a esto, necesitamos conocer la Biblia, ¿verdad? La historia nuestra como seres humanos necesitamos conocerla. Primero, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cayeron en pecado. Y después que cayeron en pecado, ¿cuál fue la relación del hombre con Dios? Se perdió la relación. Y es ahí donde el hombre empieza a tener la necesidad de un Dios. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que el hombre en ningún momento se da cuenta que necesita de Dios. Saben que cuando el hombre, en este caso Adán y Eva, pecaron, lo primero que hicieron es esconderse. Ni siquiera fue buscar a Dios, ¿verdad? Ellos ni siquiera se estaban dando cuenta que necesitaban de Dios. Entonces podemos decir que algo que quisiera decirle que no sabemos exactamente o no conocemos exactamente cómo era la relación de Dios con el hombre antes de la caída, cómo habrá sido, porque la Biblia no nos dice específicamente cómo fue la relación con Adán y Eva, simplemente nos dijo o nos dice que le dijo que comiera todo del fruto del árbol que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la relación? No conocemos. Simplemente es muy poco lo que nos ha dicho, pero puede que Adán y Eva tuvieran una conciencia tan clara de quién era Dios, que realmente fueran tan conscientes en la adoración a Dios, de que vieran a Dios como alguien especial y que todos los días buscaban a Dios, glorificaban a Dios. Puede que sea o haya sido esa su relación. La experiencia que tuvieron ellos no lo conocemos, pero si podemos pensar eso, que tuvieron una gran relación, ¿qué creen que pasó cuando ellos pecaron? Se les nubló todo el conocimiento de Dios. Perdieron todo el conocimiento de Dios. Y es por eso que el relato de Génesis es Dios quien va buscando a Adán y Eva en el jardín después del pecado. No es Adán y Eva buscando a Dios, es todo al contrario. Entonces, esto podemos darnos cuenta entonces que la relación del hombre y Dios se había perdido totalmente y no había manera de poder acercarse a Dios porque ni se daban cuenta que estaban mal. Ahora bien, si habían perdido la relación que tenían con Dios, podemos preguntarnos también, ¿cuál era la solución? ¿Qué medios iban a usar los hombres para acercarse a Dios? También nos damos cuenta que no había ningún medio, no había manera, no había forma, no había un requisito, no había una fórmula como para acercarse a Dios. A menos que Dios no se acerque al hombre, el hombre jamás puede acercarse a Dios. Y entonces, algo que también vemos aquí es que después de la caída fueron separados de la presencia del Señor y se rebelaron contra Él. Hubo esa situación espiritual oscurecida. También su relación fue totalmente muerta. Es decir, el hombre no se enfermó, como algunos dicen, ¿verdad? En la teología
llamadas y dice que el hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Por eso Efesios 2:1 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor os dio vida. Y entonces el hombre estaba muerto. El término, para empezar ya a ver, hermanos, acerca de la revelación especial, el texto que quisiera que leyéramos también, hermanos, es Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Si ya la tenemos, lo leemos juntos, hermanos. Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el texto más conocido acerca de la revelación especial. Y como les decía, ¿cuáles son los puntos? ¿Cómo sabemos que lo que vamos a aprender es realmente una revelación especial? La revelación especial, en términos muy cortos, es Dios revelándose al hombre. Dios revelándose al hombre. A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. A estas se les puede llamar palabras de Dios de comunicación personal. Palabras de Dios de comunicación personal. Y se hallan algunos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan de algún hombre o alguien que haya hablado, que Dios le haya hablado directamente a algún hombre? ¿Se acuerdan de alguien? Samuel. Abraham. Samuel, él escuchó como si estuviera durmiendo, ¿verdad? Pero de manera más directa, Abraham. con Moisés también. Pero los ejemplos que tenemos más claros es en el huerto. Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Después de esto, vemos, hermanos, que cuando pecaron Adán y Eva, Dios todavía viene y habla directamente y personalmente ¿con quién? Con Adán y Eva. Y es cuando le dice, hablándole: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y como ustedes dijeron, Dios le habla a Moisés directamente en el monte Sinaí. Cuando le habla en la zarza, Dios le habla a través de esa zarza, pero en el monte Sinaí Dios le habla directamente, porque más adelante vamos a ver qué es lo que Dios le dio en el monte Sinaí: las tablas de la ley. Y Éxodo 21:3 dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. ¿A quién le habló Dios? Moisés. En el Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, dice la Biblia que se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. O en Reina Valera dice: en quien tengo mi complacencia. En estas y otras ocasiones en donde Dios pronuncia la palabra personal, es decir, se dirige a la persona, se queda con la persona. Cuando Dios le habla a Adán,
Adán no sale para como que comunicar, es decir, se queda con esa palabra. Cuando Moisés recibe el llamado en el monte Sinaí, se queda con las palabras de Dios en el monte Sinaí. ¿Qué es lo único que trae Moisés en el monte Sinaí? Las tablas, es lo único porque Dios le dio. Pero todo lo que Dios haya dicho con Moisés en ese momento se queda con Moisés. Es decir, Dios se revela en la revelación especial, hablando personalmente a los hombres. Se oye la voz de Dios. Y esto, alguien pudiera decir que esta comunicación personal con Dios, y que ya la tenemos escrito en la Biblia, alguien pudiera decir, pero ¿con qué al fin de cuentas es palabra de hombre? Un hombre lo está diciendo esto, un hombre lo está explicando. Pero si vamos en la palabra del Señor, estas palabras que Dios ha pronunciado a un hombre son tan reales y son tan verdaderas que si confiamos en ellas, esto significa que hemos recibido la revelación especial de nuestro Dios. Algunos teólogos dicen que si esto es un lenguaje humano, pues puede tener un sentido imperfecto y podemos tenerlo en una tela de duda, como que desconfiando, porque al final de cuentas está diciendo un hombre. ¿Cómo vamos a tener realmente esa confirmación de que esto es real y es palabra de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Porque alguna vez, hermanos, les han dicho que ¿cómo vas a creer en la Biblia si es palabra de hombre? O alguien dice, ¿quién escribió la Biblia? Y nuestra respuesta siempre va a ser el hombre. El hombre lo registró, lo escribió, y entonces nos hacen la famosa confrontación de que, ya ves, si lo escribió uno, puede tener un error, puede tener una falta. ¿Saben por qué la gente cuestiona así, hermanos? Porque Dios no se ha revelado a ellos. Y cuando Dios no se ha revelado a ellos, podemos ver, como les decía al principio, lo maravilloso de la naturaleza, lo majestuoso que hay, pero jamás llegaremos a tener fe en ese Dios tan grande, tan maravilloso. Es por eso que en estas palabras que se mencionó a Adán, a Moisés, a Jesús y otros diferentes hombres que algunos han mencionado, son tan reales y son palabras de Dios desde la primera letra hasta la última letra. Es palabra total y completamente de Dios. Y hay otra manera en que Dios se revela. Es que Dios se revela con un discurso pronunciado a través de hombres. Es decir, Dios usa a los hombres, Dios le da palabra a los hombres para comunicarle a otros hombres. En este caso empezamos a hablar de los profetas. En el Nuevo Testamento hablamos de los apóstoles. Y entonces estos hombres, cuando reciben la palabra, no se quedan con ellos, para que sepamos la diferencia esto, ¿verdad? Los primeros hombres es Dios hablándole al hombre. Cuando reciben la palabra no lo comunican, se quedan con ellos. Pero cuando Dios usa a los hombres para que den un discurso de su palabra, cuando recibe estas palabras, el hombre lo tiene que comunicar. Y es por eso que frecuentemente encontramos esta palabra o esta expresión en el Antiguo Testamento. Dios le dijo. Por ejemplo, estas palabras Dios le dijo a Moisés: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando. ¿Cómo se revela de una manera tan especial Dios? A través de la comunicación con sus profetas. Se está revelando el Señor de una manera especial. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a los profetas. Dice: si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas.
Esto quiere decir que la palabra del profeta es totalmente palabra de Dios y es tan serio que si no lo tomamos en cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor nos va a pedir cuentas. Pero algo que dice también, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que habla en nombre de otros dioses. Hay dos cosas que vamos a ver aquí. ¿Qué le va a pasar a aquel hombre o aquella mujer que no escucha la voz de un profeta? Se le va a pedir cuenta. En otras palabras, va a haber un juicio, va a haber un castigo. Pero ¿qué le va a pasar a un profeta que empieza hablando? Así dice el Señor, o el Señor me dijo, el Señor me habló, y que, como dice aquí, y que Dios no haya hablado. ¿Qué le va a pasar a ese profeta? Morirá. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dios hizo una afirmación respecto a los profetas con Jeremías. Jeremías 1:9 dice: he puesto en tu boca mis palabras. Le dice a Jeremías: he puesto en tu boca mis palabras. Vas a decir todo lo que yo te ordene. Es lo que le dice Dios a Jeremías. Vas a decir todo lo que yo te ordene. Y todo esto, hermanos, las palabras que se escuchan en la voz de los profetas, hay que escucharlas, hay que oírlas. Porque cuando actuaban los profetas, actuaban de una manera tan especial, porque hablaban de la palabra de nuestro Dios. Ahora quiero tocar algunos puntos aquí, porque alguien podrá decir: ¿alguna vez han escuchado o han estado en algún servicio, en algún culto, donde de repente alguien dice: el Señor me dijo? O el Señor dice. ¿Han escuchado alguna predicación así? Esas palabras, pues hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que si no leemos la Biblia le podemos creer a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las más famosas expresiones que he escuchado respecto a esto es: el Señor me habló, y se dirigen con uno, ¿verdad? El Señor me habló y me dijo que Él te va a bendecir. Y uno dice: recibió una profecía este hermano, porque me está diciendo que el Señor me va a bendecir. Y uno a veces se queda contento, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que necesitamos escuchar de un hombre que Dios habló directamente con él eso? ¿En qué parte encontramos que Dios nos va a bendecir? En la Biblia, eso ya está escrito, no necesitamos. A menos que diga: la Biblia dice que el Señor te va a bendecir. Entonces sí, cambia la situación. Otra cosa: el Señor me dijo que Él te va a sanar. Y la pregunta es: ¿cuándo te dijo? ¿Dónde te dijo? ¿Cómo te dijo? Si dice esta persona: es que el Señor me habló directamente y me dijo que te va a sanar, hay un peligro lo que está diciendo, porque esto quiere decir entonces que lo que dice la Biblia no es tan cierto. Cuando en la Biblia encontramos en Jeremías 33:6: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y les curaré. ¿Qué otras palabras necesitamos escuchar aparte de eso? Ya ninguna. Porque ya nos está revelando ahí está la palabra de sanidad. Y todas aquellas palabras que el Señor nos ha dicho aquí, escritas ya, son eficaces y ya no necesitamos buscar o escarbar como para oír nuevas cosas. Ya están aquí en la palabra del Señor. Ahora, es la manera en que Dios se comunicó. Primero se comunicó con el hombre de manera personal, luego Dios le habla al hombre y lo usa como un instrumento para que su palabra sea proclamada. Pero llega la revelación especial más grande de nuestro Dios. ¿Cuál creen que es la revelación especial más grande de nuestro Dios?
La revelación especial, la revelación más grande que podemos tener de Dios mismo es a través de Jesucristo. Llegamos a esta cima de la revelación y por eso todas las obras de Dios fuera de sí mismo, todo lo que hay alrededor, se aplica en las tres personas de la Trinidad. La Trinidad trabajó siempre, siempre junto. Por eso desde el inicio, desde el principio, dice Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. No es que haya, como algunos dicen, es que hubo muchos dioses para ponerse de acuerdo. No. Dios es uno, o como decimos, Dios es uno en tres personas. Esas cosas son difíciles de entender a veces, pero es la verdad. La revelación especial que podemos ver en Jesucristo, quiero llevarles a un texto en San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Verso 34, 35. Si alguien ya lo tiene, si me hace favor de darle lectura al hermano. Porque de Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su 3, mano. 24, 25. Aquí tenemos la entrega de la palabra de Dios al mundo. Dios el Padre está entregando ¿a quién? Al Hijo. Dios está entregando a su Hijo. El Padre envía al Hijo con amor divino y da el Espíritu a Él para equiparlo a su Hijo en su obra. El Hijo habla las palabras del Padre, según dice este texto, y obra por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace aquí? El Espíritu Santo acompaña al Hijo y hace cumplir la voluntad de Dios. Entonces siempre, siempre, en todo momento está actuando la Trinidad. Entonces la revelación especial es eso, hermanos, la Trinidad actuando en un solo Dios. Y entonces Jesucristo es el único mediador designado para alcanzar la vida eterna. Y es por eso que en Jesucristo podemos decir que es la revelación especial, la cima de la revelación especial. Un escritor dice, John Owen, esta revelación de la voluntad de Dios, donada a Cristo por el Padre, comunicada por Cristo por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y a otros para el beneficio de toda la iglesia, tomada en su mayor medida, es la enseñanza divina y teológica. Es decir, toda la vida de Cristo, la obra de Cristo, es la gran enseñanza, la gran revelación que hemos recibido cada uno de nosotros. Y es por eso que nos podemos acercar al Señor. El Hijo es el único y gran mediador. Aparte del Hijo, no hay otra cosa que podamos decir, yo me acerqué a Dios por mi obra, o yo me acerqué a Dios. A veces sí decimos, ¿verdad? Yo me acerqué a Dios porque me predicó el pastor tal. Pero ese término, esa expresión, no significa que el pastor me acercó a Dios, sino es la palabra, es Jesús el que me acercó a Dios. Obviamente el pastor fue un instrumento, ¿verdad? Como les decía que yo recibí al Señor en una acción de gracia en un cumpleaños, el compañero que me invitó a ese cumpleaños fue el instrumento que me llevó a ese evento y allí escuché la palabra de Dios, pero no es que mi compañero me haya acercado a Dios, es Jesucristo el que me acerca a Dios. Entonces, aparte del Hijo, no hay alguien que pueda acercarnos a Dios. Cristo dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre,
y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revelará. Algo maravilloso en esto es que Cristo podemos ver que es el Hijo de Dios, pero dice él que nadie conoce al Padre si no conoce uno al Hijo, pero a la misma vez nadie conoce al Hijo si no conoce al Padre, y al final dice, y aquel a quien el Hijo se lo revelará. Es decir, Juan Calvino dice, nuestro conocimiento de Dios no es ninguno, no es nada, a menos que Dios quiera revelarse a nosotros. Es decir, si Dios no se revela a nosotros, jamás lograríamos. Por eso, cuando vamos a ver más adelante, pero les adelanto que cuando vayamos a predicar, ¿cómo nos debemos de sentir cuando a veces la gente nos rechaza? ¿Cuál debe ser nuestra sensación? De tristeza. De tristeza, sí. Porque no lo rechaza uno. Rechazando al Señor. Está rechazando al Señor, pero algo que podemos ver, ¿por qué no se acercan ellos? Hay varias cosas. Probablemente no es su tiempo todavía, porque probablemente sea uno de los escogidos, pero quizás no es de los escogidos, y entonces ni por más que se les predique, que se les enseñe, mientras Dios no está tratando con ellos, no pueden acercarse por su propia cuenta al Señor. Entonces lo único que debemos de tener en nuestro corazón es quizás sí sentir tristeza, angustia y seguir preparándonos para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera podemos estar cumpliendo lo que Dios nos dice. Un escritor también dice, el Logos de Dios, hablando de Jesucristo, tomando el texto Juan 1:1, el Logos de Dios encarnado y ahora glorificado, es el agente mediador de toda la revelación divina. Es el único mediador de la revelación de Dios vivo. Jesucristo es el único mediador de la revelación de Dios vivo. Y Juan Calvino dice estas palabras también: después de la caída del primer hombre, ningún conocimiento de Dios sin el mediador puede tener poder para la salvación. Después de la caída de Adán y Eva, ningún conocimiento de Dios sin el mediador, es decir, sin Cristo, puede tener poder para transformarnos. Es por eso que algunos dicen, ¿por qué hay científicos tan inteligentes? No he leído mucho la historia de Einstein, uno de los científicos muy famosos. Solo sé que en algún momento escribió algunos comentarios de partes de la Biblia, pero no tengo alguna historia de él o algún testimonio de él que diga, yo soy cristiano y yo creo firmemente en Cristo, que ella lo haya declarado. Pero, ¿creen ustedes que Einstein conocía bien la Biblia? Sí, la cultura general. Creo que lo conocía mejor que un servidor. De tanto conocimiento que tenía, lo conocía bien. Pero ¿por qué ese conocimiento no lo llevó a Dios? Les faltaba la fe, ¿no? Porque como dice Juan Calvino, ningún conocimiento de Dios sin el mediador, es decir, sin Cristo, tiene suficiente poder para llevarlo a la salvación. Si el conocimiento no nos lleva a la salvación, solamente Jesucristo, nuestro mediador. Es por eso Pablo dice en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En otras palabras, pudiéramos decir esto, así como Cristo dice, nadie ve al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Si nadie va a ver al Padre si el Hijo no quiere revelarse. Si Cristo no se acerca a nosotros, no podemos ver al Padre. Es por eso que debemos de estar muy agradecidos, porque tenemos este gran privilegio que, a pesar de lo que yo era, a pesar de cómo yo era, Cristo se acercó conmigo. Cristo se acercó en mi vida. En algún momento creo que les di el ejemplo de que si encontramos un drogadicto todo sucio, un borracho todo sucio,
seríamos tan capaces así como que decir, ay, mira, te doy un abrazo. Creo que no lo hacemos. Pero así un poco, y creo que más como eso, nos encontramos en nuestros delitos y pecados. ¿Y saben qué hizo Cristo? Se acercó y vino y nos abrazó sin importar cómo andábamos. O recordamos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo regresó el hijo pródigo? ¿Dónde andaba? ¿Cómo andaba de su ropa y todo lo que tenía por el lugar donde estaba? Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre salió y lo abrazó. Algo nos representa esto a Cristo, hermanos. Por eso Cristo es la culminación de la revelación especial de Dios. Los hombres santos del Antiguo Testamento conocían siempre a Dios mirando al Hijo, aunque esto era nada más, como dice la palabra, como en un espejo la gloria del Señor. Los hombres del Antiguo Testamento no miraron a Cristo como tal, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la roca, cuando hablamos del arca, cuando hablamos de varias cosas, ¿quiénes representan eso, hermanos? A Cristo Jesús. Es decir, entonces, que Cristo Jesús ya estaba en el Antiguo Testamento porque es Dios. Es decir, Cristo Jesús ya estaba desde antes que nosotros conociéramos la palabra, porque es Dios, ya nos conocía, ya sabía de nosotros, hermanos. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esto, hermanos, cuando decimos esto, queremos decir que Dios nunca se ha manifestado a los hombres de otra manera más que a través de su Hijo Jesucristo. Claro que los hombres del Antiguo Testamento no se dieron cuenta, nunca expresaron como tal, pero libros del Antiguo Testamento como Isaías, ¿de quién hablaba Isaías? Hablaba de un Mesías, de un Salvador que vendría, pero no se daban cuenta que en ese momento ya la obra del Mesías, la obra del Salvador, ya se estaba haciendo presente, ya se estaba revelando. Y por eso la gran promesa que Dios le da a Adán y Eva en el huerto del Edén después de la caída es: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este texto es el texto conocido como el protoevangelio, donde se presenta a Cristo, donde se habla cómo Cristo iba a derrotar al enemigo, cómo Cristo iba a vencer al enemigo. Por eso, desde el tiempo de Adán, el tiempo de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob y otros que vivieron, tenían esta enseñanza celestial, esta revelación especial, que Cristo es el único mediador para llevarnos a la salvación. La palabra del Señor dice: Cristo es la imagen de Dios invisible, en quien están escondidas todas las cosas. Jesús es la luz del mundo. No solo después de que Jesús resucitó es la luz, sino siempre ha sido Él la luz del mundo, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Quiero invitarles también a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Primero de Juan, primer libro de Juan, capítulo 5, verso 20. Si alguien ya lo tiene, me por favor de leer. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida de Dios. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios? Ha venido, dice, para que nos dé el entendimiento, para comprender
quién es Cristo Jesús. Y les voy a dar un ejemplo en esto, hermanos. Si alguien aquí en esta iglesia, o podemos pensar también, incluyendo un servidor, voy a empezar conmigo, empezara yo a enseñar cosas que no están correctas, que no es conforme a la palabra. La pregunta es, si ya fue muy grave esta situación, ya llegó hasta lo máximo, ya esto hay que tratarlo, no sé, con el sínodo o con la asamblea general, que ya es un problema grande la enseñanza. La pregunta es, ¿quién debe de salir o quién debe de, si ya no hay solución, por decir así, quién debe de salir de este lugar? ¿Ustedes o el que está enseñando mal? Pues el que está enseñando mal. Pero ¿saben lo que generalmente sucede, hermanos? ¿Qué creen que pasa? Sí. Que generalmente se queda el que está enseñando mal. Y los que se dan cuenta, de repente a veces nos damos cuenta que están mal las cosas y uno está inquieto. Es que está mal, es que esto no es así, no me parece esto. No, mejor ya no voy a esa iglesia. ¿Qué terminan haciendo? Cambiándose de iglesia. ¿Y qué hiciste? No hiciste nada. Y algo que nos dice aquí la palabra del Señor es que si el Señor nos ha dado entendimiento para conocer aquel verdadero, que es Dios, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si nosotros tenemos la vida eterna, tenemos el conocimiento verdadero, tenemos que, ahora sí como dice, pelear nuestro lugar, pelear nuestro territorio, como dice. Y Pedro va a decir, ustedes estén preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón acerca de vuestra, de la esperanza que tenemos. de esa esperanza que tenemos. Tienen que estar preparados. Y entonces, hermanos, si conocemos al verdadero, si ha sido abierto nuestros ojos a través de la revelación especial que es Cristo, no tenemos por qué dejar de asistir solo porque alguien está cometiendo un error. Ahora, otro ejemplo que les voy a dar es, ¿por qué cada uno de nosotros hay ese anhelo de buscar al Señor? Quizás un servicio, otro servicio, y siempre estamos ahí, asistimos, buscamos, procuramos. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Porque como dice la palabra del Señor, ya nos ha sido revelado a nosotros el verdadero, que es Dios. Y entonces cuando ya hemos recibido esa revelación, no necesitamos ni siquiera que nos obliguen a hacer las cosas. Porque aquellos que no han recibido esa revelación, ¿cómo lo hacen? Obligadamente. Es que tienes que ir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no haces? ¿Qué tienes que hacer esto? Entonces, está uno duro y duro, pero ya los que han recibido verdaderamente la revelación, como quien dice, solitos van, solitos buscan. Entonces, hermanos, la participación directa de Cristo Jesús en toda la revelación significa, hermanos, que hemos oído la voz de Dios. Lucas 10:16 dice, el que os oye a vosotros, a mí me oye, y el que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia, y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. En este apartado les hablaba de cómo nosotros nos debemos de sentir cuando predicamos. Si alguien nos desprecia a nosotros, ¿a quién está despreciando? Al Señor. Así que no nos debemos de preocupar porque Dios está con nosotros.
Y entonces, hermanos, vamos viendo 3 puntos. Primero, la revelación especial es que Dios habla o le habla al hombre de manera personal y muy directa y muy particular. Pero también, en lo segundo, es que Dios usa al hombre, en este caso, como los profetas, como los apóstoles, para comunicar su mensaje. Tanto esas palabras directas de Dios y las palabras de los profetas, ¿debemos de confiar en ellas, hermanos? Sí, debemos de confiar en ello porque es totalmente palabra de Dios. Y lo tercero es que Jesucristo es la culminación de la revelación especial. ¿Por qué es la culminación? Porque fuera de Jesucristo, toda la obra de Jesucristo, ya no necesitamos escuchar otras obras, a menos que Jesús o la palabra de Dios nos lo haya enseñado. Y hay otra última, una cuarta, ya como que, como dice un escritor, si hubiera sido solamente palabras de los profetas, palabras de los apóstoles, como le llaman generalmente la tradición oral, es decir, por ejemplo, nos han contado la historia de la Llorona, ¿verdad? Hemos escuchado, y cuántas veces no han tergiversado la historia de la Llorona. ¿Quién lo contó por primera vez? Pues quién sabe. Pero el que lo contó por primera vez, ¿cómo lo contó? Ni siquiera sabemos, ¿verdad? ¿Cuántas palabras usó? Y hoy en día le preguntas a alguien, ¿sabes de la historia de la Llorona? Sí, y algunos pensarán, ¿verdad? Es que dice que está en una cueva, anda buscando a 7 hijos y uno dice, encuentras a otro y dice, no, pues es que esta Llorona vive en las casas abandonadas y busca a 3 hijos. Y uno dice, pues, ¿a quién le creo? Porque pues, primero me dijeron que era 7 y ahora me dicen que es 3. Porque ha sido o se está contando de manera oral. Y entonces Dios dice, para que estos mis hijos no se me vayan a desviar, voy a usar a mis siervos, a mis hijos, y los voy a registrar. Y es por eso que la revelación especial que tenemos hoy en día nosotros, ¿saben cuál es, hermano? La palabra del Señor. Y entonces, la palabra de Dios es la regla de nuestra fe. Así que cualquiera que nos lo enseñe, cualquiera que hable algo de Dios, tiene que estar contemplado aquí. Tiene que estar escritas aquí. Tienen que estar dichas en esta palabra. Cualquiera que hable cosas que no estén aquí en la palabra, dice la Biblia, que sea anatema. Es decir, algunos traducen esa palabra que sea maldito. Sí. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Lo que vimos anteriormente es como una historia, es como algo que hemos escuchado, lo que nos han contado, pero todo aquello que nos contaron ya están registrados aquí. Y entonces la siguiente pregunta que nos debemos de hacer, hermanos, es: ¿confiaremos verdaderamente en esta Biblia? ¿Veremos verdaderamente esta palabra escritas aquí como palabra de Dios? Y la pregunta también, saben que la Biblia están por versiones, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacernos la pregunta también, ¿por qué hay tantas versiones? ¿Alguien sabe más o menos algunas otras versiones? Esta es la versión Reina Valera 60. Está la versión de Salvador. Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. De hecho, la versión internacional salió en redes sociales ahí, que no hay que leerla porque trae error y que esto y lo otro. Y
qué vamos a decir respecto a eso? Traducción al lenguaje actual. Traducción al lenguaje actual también. Todas esas traducciones, ¿qué vamos a decir respecto a ello? ¿Cómo vamos a ver esas palabras? Y entonces, si Dios nos presta vida en el próximo estudio, vamos a ver cómo nos llegó la Biblia. Es decir, todas esas traducciones, vamos a creer firmemente en ello, vamos a confiar. ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar viendo eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, qué maravilloso es que Dios se haya revelado a nosotros. Tenemos ese gran privilegio, tenemos esa gran bendición, hermanos. Y es por eso que creo yo que esta iglesia lleva más de 100 años, porque hay hombres y mujeres que fueron llamados a través de la revelación especial. Es decir, que pasaron de pasaron de muerte a vida. Y creo que los que estamos aquí somos uno de ellos también, y espero que así lo creamos firmemente, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Pastor, yo quería, bueno, no propiamente de la doctrina, sino que ahorita que estábamos hablando que pues de Dios es el tiempo, ¿verdad? Y probablemente a algunas personas no se les ha revelado Dios como para que ellos sientan en su interior la necesidad de estar cerca de Él. Nosotros como miembros de la iglesia hemos visto a hermanos que se han alejado. En ese caso, pudiéramos interpretar que se alejan porque Dios no se les ha revelado y por ende uno no debe de insistirles en que vengan, o es, digo, porque también hay que ver la actitud de las personas, puede ser un enfriamiento, pero uno nota cuando es como que un poco de desánimo, ¿verdad? Pero cuando son personas que totalmente dicen, no, es que a mí ya no me interesa, ¿y tú para qué vas? O cosas así, uno realmente debe de insistirles para que se acerquen a la iglesia. Pues nuestro trabajo nosotros es predicar. Y Pablo va a decir, uno es el que siembra y otro es el que riega. Y el crecimiento lo da Dios. Entonces nuestro trabajo nosotros es predicar, es anunciar. Y quizás podemos usar la palabra insistir. ¿Por qué no? Porque ¿quién nos puede asegurar? Porque vamos a ver dos cosas. ¿Quién nos puede asegurar que el que lleva 50 años en el templo es salvo? ¿Quién nos puede asegurar? Nadie. ¿Sí? Pero ¿quién también nos puede asegurar que el que hace 50 años se le está predicando y siempre dice que no, siempre dice que no? ¿Quién nos puede asegurar que ese ya está condenado? Nadie nos puede asegurar, porque nosotros no lo sabemos. Al final de cuentas, el que conoce todas las cosas es Dios. Y entonces nosotros, nuestro único fin es predicar, es anunciar, es comunicar. Ahora, en algunos mensajes hemos dicho, ¿verdad?, que un creyente verdadero tiene sus evidencias, ¿verdad?, tiene su forma de vida, hay un cambio de vida, hay una transformación de vida. Y Juan va a dar una respuesta respecto a eso de que, ¿qué pasa? Porque alguien pregunta también, ¿por qué un cristiano está en la iglesia y luego se va? O alguien dice también, ¿por qué un cristiano pierde su salvación? Es que no es así. Un cristiano no pierde su salvación. Un cristiano tampoco deja de asistir. El que deja de asistir, dice la palabra del Señor, quiero encontrar el texto ahorita, en primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, vamos a leer el verso 18 y 19.
Dice así la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? De que el que se va, el que sale, es que nunca fue. Realmente, nunca fue. Porque dice, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, sí, en cuanto a la predicación, tenemos que siempre predicar y predicar y predicar y no cansarnos, ¿verdad? No pensar que ese ya no va a ser salvo o ya no, porque Dios es el que conoce todas las cosas. Entonces, Nuestro compromiso es seguir compartiendo. sí, es un mandato del Señor, ¿verdad? Instar, invitar, que personas se acerquen. La respuesta. Sí. En los casos de quien estuvo activo, se siente uno que Dios sí le reveló esos 5, 10, 3, 8 años que ha estado y de repente empieza a ausentarse por mucho trabajo, por mucho compromiso, y ya se enfrió, dice uno. Y luego algo le llega a pasar. Muchas veces una catástrofe en la familia, un accidente, una enfermedad fuerte, ya lo hemos experimentado yo en el caso mío con mi familia, ¿no? Y ahora sí viene y sobra la rodilla y llora y ya dice uno, entonces ya Dios se le reveló otra vez, o hubo esa necesidad que luego decimos Dios le dio un tirón de orejas, ¿verdad? Son expresiones comunes que podemos sentir o que pueden palparse, ¿no? En los sentimientos de quienes estamos cerca de ese ser querido o de esa amistad o de ese hermano o hermana que lo tuvimos ausentes y ya lo vemos otra vez y pasa y llora y dice uno, ya, qué bueno, ok, no qué bueno que le pasó esto para que venga y doble su rodilla y se arrepienta o llore otra vez y se acerque al Señor. Dios lo está revelando, le está revelando nuevamente que no debe perder el reino de los cielos y que debe sentirse otra vez hermano y como hijo de Dios entre todos. O ¿qué pasa ahí? No sé, me viene un poquito de que hay que esperar a que pase eso, ¿verdad? O que suceda un acontecimiento de esos y vemos, y muchas veces sí surte efecto, que hemos conocido a lo mejor a alguien que ya no se volvió a retirar, que ya no se volvió a enfriar, que ya no se volvió a ir, porque ahora sí sintió que aquí está, lo de que es esto, que es un buen acercamiento para el Señor después de haber tenido o haber experimentado esa situación. Sí, antes de contestar la pregunta del hermano Mister, ¿hay algo que iba a comentarme? Sí, el pasaje que leíste pues está muy claro y yo he vivido las diferentes situaciones. Si vemos en la historia de la palabra, pues vemos un discípulo que estuvo con el mismo Cristo, oyendo, trabajando, sirviendo y al último traición. Definitivamente no era el Señor. Y estamos también conociendo al ladrón que por años y hasta el último momento y el Señor lo acepta. Y en mi trabajo pues había 2 compañeros que le decían los demonios y a los 2 les compartí. Y la palabra, ¿cuándo limita que dejemos de hablarle a alguien? Y ahí viene la palabra. Cuando ya se torna en burla, cuando se niega, dice el Señor que aún el polvo de los zapatos sacudamos. Y entonces uno de ellos me dijo, yo voy a ir a tu iglesia y voy a creer en Cristo cuando tú me acompañes a un lugar X indecente y hagas esto. Es la última vez, primera y última que hablé. El otro compañero le hablé durante 30 años
vino uno de estos días a la oración y ahora comparte la palabra. Conocí un anciano de iglesia que por años fue una admiración de parte mía. Desde antes de ser cristiano, me hice cristiano y sus predicaciones, su elocuencia. Y ahora dice que su Dios es el oro, el dinero, y ya no va a la iglesia. Y fue anciano de iglesia. Entonces, definitivamente, como dice otra vez el pasaje, el que es de Dios, a lo mejor va a ser ahorita, al medio, al final, termino con que ya alguna vez he compartido. Hubo una persona que fue a la iglesia Morelos que le hablaron de Cristo como a la edad de 6, 7, 8 años. Y ya no volvió a ir. Y contesta un poco lo que el hermano Aguilar está diciendo. Dice, me dieron una palabra, sí la conozco la palabra, sí se me quedó en la mente, no había aterrizado en el corazón. Y ahorita vengo de un accidente. Llegó a la iglesia y interrumpió el culto y dijo al pastor, ¿me permite pasar al frente? Ustedes no me conocen, pero yo aquí vine hace como cerca de 50 años. Y el pastor lo dejó pasar y se vengo de un accidente que me lanzó como 8 metros. Era para morir, quedé vivo. Y vengo a decirles que la hermana que me compartió la palabra no tuvo el gusto, el gozo de ver el fruto de la palabra en mí, porque ella ya murió. Pero hoy la semilla acaba de germinar. Y les vengo a decir que voy a ir a la iglesia y ya soy de Cristo. Y el Señor usó un accidente. Pero no quiere decir que, bueno, vamos a esperar los accidentes, sino nosotros tenemos que predicar mientras no nos bloqueen, mientras no nos dejen querer que lo hagamos, lo seguimos haciendo hasta que llegue el momento que valga la palabra, que se torna en burla, etcétera, es cuando cortamos el compartir. Sí, y pues en esa respuesta, ¿verdad? También tenemos que conocer que el llamado de nosotros es totalmente diferente en todas, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar, definitivamente dejando todo, ¿verdad? Y uno dice, pues ¿por qué Dios hace eso? Solamente en su soberanía nos llama, ¿verdad? Pero así como llamó a Abraham, no lo llama igual a Moisés. Moisés lo llama de una manera diferente. Y así todos los siervos del Señor en el Antiguo Testamento, igual los apóstoles. Recordemos que algunos eran pescadores y otros tenían otros labores y trabajos. Y su llamado fue de una manera diferente, ¿verdad? Y Pablo no recibió el mismo llamado que recibieron los otros apóstoles. Él recibió un llamado totalmente diferente. Y es por eso que algunos, dice la palabra del Señor también, que algunos van a recibir la salvación solamente en el último momento. ¿Se acuerdan qué pasa en Corintios cuando Pablo ve a la iglesia o le escribe la carta? Pablo se entera que hay hombres ahí que hasta aún, dice, tiene la mujer de su padre. Y dice Pablo, ese tal hombre, entréguenlo a Satanás, con tal que muera y que su espíritu se salve. ¿Qué significa esto? Si empezamos a estudiar, es que Dios puede usar muchos medios, puede usar muchas maneras de cómo llamarnos, de cómo atraernos a Él. Ahora, ¿cuál es más bonito? ¿Que el Señor nos llame desde niños y que vivamos 100 años en una iglesia? ¿O que a nuestros 100 años, en el último momento, como el ladrón, digamos, Señor, ten misericordia de mí y perdóname, y que el Señor nos llame? ¿Cuál es más hermoso? Pues no podemos calificar, ¿verdad? Porque el hecho de que ya vas a estar en la presencia del Señor, eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Independientemente que hayas vivido aquí, aunque humanamente pudiéramos llegar a una conclusión de que, como el Señor no, creo que algunos les he escuchado compartir o expresar estas palabras. La primera vez que escuché de un pastor dice, si el Señor me hubiera llamado de joven, hubiera hecho algunas cosas más, pero
pues el Señor ya me llamó de grande, ¿verdad? Pero la gratitud que hay en el corazón es que Dios nos llama. Ahora, hay algunas cosas que, como le dije a un hermano, y como leímos en Deuteronomio 29, hay cosas que pertenecen a Dios nada más, son las cosas no reveladas que pertenecen únicamente a Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Por ejemplo, creo que me califican a mí, ¿verdad? Y creo que quizás la noción que tienen todos es que pues el pastor pues va a ir al cielo. Pues no hemos visto que haya algo que lo descalifique, que va a ir al cielo. Pero ¿quién les asegura que realmente se hace? Porque vamos a la palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y en el verso 22 dice que aquellos hombres van a decir, Señor, ¿acaso no predicamos? ¿Acaso no echamos fuera del demonio? ¿Acaso no hicimos esto, aquello? ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Imagínense, trabajando o viviendo durante tantos años y que el Señor te diga, nunca os conocí. Y entonces nadie nos asegura eso, solamente el Señor sabe, y de algún modo solamente uno sabe si es o no. Uno solamente sabe si es o no. Si alguien me pregunta, ¿tú eres cristiano? Realmente en mi interior conozco si sí lo soy o no lo soy. Y entonces puede pasar esas situaciones, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba también que qué pasaba si alguien vivía en pecado y, como dice el hermano, y en el último momento se muere, ¿qué va a pasar? Pues realmente no sé, porque probablemente en ese momento sí se acordó y le pidió perdón, recibió el llamado de Dios y pidió perdón, recibió el perdón. Y si no, pues obviamente no hay manera de asegurar que así es. Aunque a veces realmente por ética alguna familia que conoces, simplemente le dices, cuando ya falleció su familiar, pues que Dios te dé fortaleza. Y ni siquiera tienes que decirle que pues ya está en el cielo, ¿verdad? Porque si no lo conoces, y aún así puede fallecer una persona que siempre lo viste bien, de algún modo tampoco podemos asegurar que así es, ¿verdad? Porque al final de cuentas solamente Dios lo sabe. Y como decía un pastor, en el cielo, si llegáramos en el cielo a conocer tanto pecadores y justos, nos llevaríamos muchas sorpresas. Pero como no lo vamos a conocer, nosotros cuando lleguemos al cielo delante del Señor, ¿de qué nos vamos a acordar nosotros? De nada más que acordarnos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que los que van a ir en el otro lado sí se van a acordar de todas aquellas cosas que se les dijo. Sí, entonces, no sé si hay algún otro comentario, hermanos, alguna otra pregunta. ¿No hay? Para terminar entonces, hermanos, y si Dios permite, nos vemos en el próximo estudio. El tema que vamos a ver es cómo nos llegó la Biblia, y creo que con esto vamos a estar finalizando acerca de lo que es la Biblia, ¿verdad? Y vamos a empezar ya, si Dios permite, en 2 clases o 3 clases más, dependiendo qué tanto avanzamos, hermanos, acerca de Dios, ¿verdad? Ya empezamos a ver esas doctrinas que necesitamos aprender mucho, ¿verdad? Y pues quiero pedirle a hermano Abdel si nos dirige con una oración para terminar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa y de escuchar este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender acerca de esta revelación especial que tú nos has dado. Gracias porque te has manifestado en nuestras vidas, llamándonos, Señor, en un día de forma especial a cada uno de nosotros, porque nos has dado tu palabra, Señor, y porque nos has dado tu Hijo Jesucristo.
Gracias, Señor, por ese amor que tú has tenido para con nosotros y que nos has permitido conocer tu palabra y comprenderla. Te rogamos, Señor, que nunca nos apartemos de ti, que siempre estemos tomados de tu mano, Señor, y sigamos aprendiendo más de tu palabra. Te doy gracias por la vida del pastor y te pido que lo sigas ayudando para seguir comprendiendo tu palabra y seguirla mostrando y enseñándolo a nosotros, Señor. Permite, Señor, que nosotros aprendamos bien todos estos temas y también permite que otros puedan agregarse al grupo y también ellos puedan aprender. Bendice, Señor, a esta iglesia y ayúdanos, Señor, ahora que vamos a nuestros hogares. Ve con nosotros, protégenos, cuídanos en el resto de las actividades de la semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.